29 de agosto de 1944. El desembarco de Normandía, que tuvo lugar el 6 de junio, fue exitoso por parte de los aliados. La operación Overlord tuvo éxito pese a las bajas. La liberación de Francia, tras el éxito del día D, avanzó rápidamente y en el 25 de agosto de 1944 se retomó París. En septiembre, los aliados intentaron lanzar una operación en Países Bajos, pero esa historia es para otro momento. Estamos el 29 de agosto de 1944 y unos comandos tuvieron una misión muy inusual. Sargento, tiene usted una misión muy especial en un parque natural aquí cerca de la frontera. Está cerca de la frontera con Alemania, cerca de la ciudad de Estrasburgo. En el parque natural... Perdone mi alemán, sargento. ¿En el parque natural Schwarzwald o algo así? La Jungla Negra, mayor. Es uno de los parques naturales que están en la frontera con Francia. Normalmente tiene mala fama. Sin embargo, con el tiempo se han ido depurando las leyendas caóticas que lo rodean. ¿En qué consiste la misión, señor? Tenemos información privilegiada que nos dice que en la Jungla Negra hay una operación que está en marcha para romper el frente de los aliados. Rompiendo el frente podrían avanzar de nuevo y retomar París, y haría que nuestra misión en retomar los Países Bajos se retrasase o incluso pudiese fallar. Si logramos tomar una estación de radio que hay en las profundidades de ese parque natural, podríamos entender las comunicaciones que tienen los alemanes en esta parte del frente y tendríamos nosotros la ventaja. ¿Qué detalles tengo que saber de la operación, señor? ¿Con cuántos hombres iré? Sargento, su equipo está muy diezmado. Los Rangers ahora no están en su mejor estado físico. Sin embargo, hemos encontrado suplentes que podrían llenar el equipo de los 7 hombres que llevará con usted. 4. Seremos 4. 8 hombres son demasiados para una misión tan importante, mayor. Bueno, llévese al compañero que usted desea. Los otros 2 han sido elegidos por el Estado Mayor. Serán 2 montañeses, uno de origen rumano y uno de origen polaco. Son conocedores de la zona debido a operaciones anteriores y, siéndole franco, no están al mando de la operación porque no hablan tan bien inglés. Y el hecho de que sea usted el que está al mando es porque usted sabe alemán. Los 2 también saben alemán, así que será el único que podrá comunicarse con ellos. Recibido, mayor. Han sido informados de la operación que tendrá conjuntamente con usted y su compañero. Llegarán en 2 horas, así que espero que les dé una cálida bienvenida, y en 2 días saldrán. Señor, eso es muy poco tiempo de acondicionamiento. Necesito mínimo 4 días para poder hacer tácticas y estrategias comunes para poder comunicarnos bien. Tiene sus órdenes, sargento. Sí, mayor. Después de saludarnos, el mayor salió de la tienda y volví a quedarme solo con mis fantasmas, mis pesadillas y todo tipo de tormentas que tenía en mi mente debido a esta cruenta guerra. Qué fácil caga el Estado Mayor a todos los que están por debajo, sobre todo cuando ellos nunca han estado en ninguna batalla real. El ejército de tierra y las fuerzas especiales son los que se llevan todo el barro. Pero es normal, los de arriba solo se llevan medallas y nosotros somos los que perdemos extremidades o la vida. Tomé al compañero que estaba tranquilamente en su tienda, mirando viejas fotos y también sacando brillo al arma, poniéndola fina, ajustándola, haciendo su propio mantenimiento acorde a todas las normativas que nos han enseñado en el ejército. Cuando le comenté sobre la operación, no se sorprendió, solo asintió. Marcus es un hombre de pocas palabras, solo sigue las órdenes y solo quiere volver a casa. Los otros 2 hombres llegaron sin ningún retraso. 2 enormes colosos de 2 metros, hombres mayores, curtidos, 40 años, casi 50 los 2, barba corta, pelo rapado. Me hicieron un saludo militar rudimentario, como si no estuviesen acostumbrados a hacer este tipo de saludo. En ningún momento no pensé que estuvieron antes en las fuerzas de las SS. El rumano, Paul, montañés con experiencia,
previa en la Primera Guerra Mundial, negándose a servir bajo las órdenes del mariscal Antonescu, bajo la Guardia de Hierro. Desertó y después de haber tenido entrenamiento desde el eje, no quiso acatar las órdenes del Führer. El polaco Thomas, un veterano que sobrevivió a la ofensiva alemana y luego a la ofensiva de los soviéticos. Los polacos son los que mejor conocían esta guerra, sobre todo porque el frente oriental, donde está la mayor parte de las fuerzas de Alemania, cerca del 80% de los soldados están en ese frente tan amplio. Pero no era motivo para perder el tiempo. Estas trivialidades eran ya parte del pasado. Los alemanes perdían terreno y su estocada final estaba a punto de llegar. Nosotros éramos esos verdugos que llevaban el caos y la destrucción a su territorio, como lo hicieron ellos antes con los aliados. Después de 2 días donde nos pusimos de acuerdo y nos sincronizamos, aunque fuese de manera tosca, nos preparamos para la misión. Los 4 éramos veteranos, así que nos pusimos a punto, nos afinamos muy rápidamente. Teníamos unas ropas verdes que nos permitían camuflarnos perfectamente con el entorno. Eran tan mimetizables que junto a la pintura facial y corporal nos podíamos camuflar casi a simple vista. Nos dejaron en la frontera y aprovechando la noche, siguiendo las patrullas de los alemanes, encontramos un pequeño búnker que parece ser que las líneas frontales alemanas no conocían, al menos las líneas de tierra. Las SS seguro que custodiarían la otra parte del túnel. Eso era más que obvio. Entramos sin ningún problema por el mismo. No había trampa ni luz. Parece ser que no le daban mucha importancia. También era muy estrecho. Parece ser que era un túnel que iban a usar solo en caso de perder el frente. Estaba sucio y mal mantenido. La mayor parte de las bombillas parecían rotas. Parecían que no habían sido mantenidas desde la Primera Guerra Mundial. Pero eso no importaba, el túnel hizo su cometido. Nos dimos cuenta que, como hemos dicho anteriormente, había un búnker. Parecía ser un búnker antiaéreo, nada complicado, solamente en caso de emergencia. Esto seguro que era una reliquia de la Primera Guerra Mundial, de esa guerra de trincheras. Marcus era el más pequeño de los 3 y fue el primero en asomarse con muchísimo cuidado, asomando primero un pequeño espejo en cada lado. Era de noche, no se veía mucho, sin embargo, delataría cualquier luz que hay en el ambiente. Luego de poner el espejo y ver que no hay moros en la costa, asomó la cabeza, sin encontrar tampoco un solo soldado. Salió primero, luego dio 2 pisotones en el suelo, secos y constantes. Esa era la señal, no había ningún peligro. Salimos los 3, haciendo una formación circular, mirando en todas direcciones. Luego retomé de nuevo el mando, dando un toque en el hombro a cada uno, símbolo para que me siguiesen. Tomé una pequeña cerilla, una luz suficientemente tenue como para no molestar, y la hice orientarla hacia mi brújula. Estábamos en el noreste. Apunté de nuevo al norte, ahí es donde teníamos que ir, y luego apagué rápidamente la cerilla y la clavé en el suelo, no dejando rastro alguno de nuestra presencia. La fortuna de andar en el bosque es que no dejas huellas en el barro. Muchas veces pisas en hojas secas y si no ha llovido es fácil andar. Las apartas con cuidado y no haces crujidos innecesarios. Los 4 éramos comandos con experiencia en el bosque. Por una vez en su vida el mayor había hecho un equipo perfecto. Sin embargo, después de andar durante media hora, congelamos nuestra marcha. Vimos soldados delante. Eran unos soldados alemanes que estaban insultándose unos a otros. Al intentar acercarnos los 3, dejando a Marcus atrás, porque obviamente él no sabía alemán, nos quedamos congelados con la escena. 2 oficiales de la SS hablaban con 4 soldados. Dentro de una pequeña zanja había varios cuerpos, decenas de cuerpos. Estaban iluminándolos con los faros de un jeep militar, que parecía ser el vehículo por el cual habían venido a esta localización. ¿Cómo que no han sido ustedes? Entonces, ¿quién ha matado a nuestros hombres? ¿Y por qué hay soldados de las Américas aquí? No puede ser que la OSS haya entrado tan profundamente en nuestro territorio. Pero es cierto, teniente, nosotros no hemos tenido nada que ver con esta operación. De hecho, la última llamada del cabo fue interrumpida abruptamente por una estática, y luego venimos a investigar qué es lo que pasaba.
y nos encontramos a todos estos cadáveres de los dos bandos en esta fosa común. Los aliados no pueden ser, se habrían llevado sus compañeros, y los nuestros tampoco. Así que ¿quién infiernos está haciendo esto? Demonios, señor. Estamos en la jungla negra. Este lugar tiene brujas y demonios. Llegó un último jeep, y hombres un poco más esbeltos, sin embargo casi igual de altos que los alemanes, llegaron. Dice la verdad, dijo un oficial asiático, con el símbolo del sol naciente en el pecho, un japonés, que hablaba toscamente el alemán. Nuestra inteligencia nos dice de que ha habido más de una desaparición de este estilo en el bosque. No es la primera vez, pero esperemos que sea la última. Enviaré a 2 de mis hombres, especialistas en este tipo de materia, junto a 2 soldados de la SS para investigar el área. ¿Está usted de acuerdo, teniente? Sí, lo estoy. Haga usted lo que considere, comandante. Este lugar ahora está bajo su jurisdicción, aunque esté usted un poco lejos de su frente. Muchacho, tengo más experiencia en el campo de batalla que usted, y sigo siendo su superior, aunque pertenezcamos a 2 ejércitos distintos. Sea usted más educado, ¿o es que acaso eso no le enseñan en el ejército alemán? Sí, señor, sí que nos lo enseñan, dijo el oficial alemán, apretando fuertemente la mandíbula. Los soldados de la SS intentaron casi aguantarse la sonrisa ante la humillación de su cruento líder. Los 2 oficiales se saludaron para luego dirigirse hacia cada puesto correspondiente. 2 soldados se quedaron en el lugar, junto a otros 2 japoneses que bajaron del jeep, de donde venía el oficial asiático. Los 4 parecían que hablaban alemán, y se pusieron a ir en una dirección opuesta a la que nosotros teníamos estimada. Dejaron esa fosa común y se alejaron todos. Volvíamos a estar solos en la oscuridad. Avanzamos lo suficiente por ese oscuro bosque, hasta que casi fue de madrugada. De madrugada, obviamente, nuestro paso o iba a ser menor o iba a no serlo. Decidí montar campamento. De esta manera podríamos estar más camuflados porque no estaríamos en movimiento. Encontramos unas irregularidades en el terreno y pusimos una tela por encima, poniéndole también unas cuantas hojas para poder improvisar unas camas. Pero aquí es cuando todo se torció. Estaba a punto de anochecer y habíamos descansado bastante. Thomas nos llamó a todos, con pequeños toques en la tienda sin hacer mucho ruido. Nosotros salimos uno a uno y nos dio una hoja. La puso en el suelo en medio para poder verla y leerla todos en grupo. Todo indicaba a que nos habían descubierto. Ahora estábamos en grave peligro. El papel decía así: reglas para sobrevivir al bosque negro. En la carta ponía bosque negro, no jungla negra, que es como se le conoce coloquialmente en cualquier idioma fuera del alemán. Regla número 1. No hables en voz alta en ningún momento en el bosque, sin importar la hora del día. Regla número 2. Nunca sigas ninguna luz y si es azul, cambia de dirección. Intenta alejarte de las mismas. Regla número 3. Evita el río, sin importar si es de día o es de noche. Sin embargo, si te lo has encontrado de noche, reza para que nada salga a cazarte. Regla número 4. Nunca recojas rosas negras. Si ves en algún lugar, prado o debajo de algún árbol, rosas negras, quémalas. No tengas miedo por la propagación del fuego, solamente se quemarán las rosas. Nunca atravieses círculos de piedra, sobre todo si son grandes círculos. Estos círculos, obviamente, como en cualquier tradición, te llevarán a un mundo alterno, y no precisamente pacífico. Regla número 6. No mires directamente a los ojos del ciervo blanco. Si llegas a verlo, apártate de él. Regla número 7. Si quieres montar campamento, todas las ramas, troncos o yesca que vayas a usar
tienen que ser procedentes de un roble, si no llamarás la atención de lo que mora en el bosque y no podrás defenderte. Es más recomendable no encender ninguna fogata, aunque se pase frío. Regla número 8. Si te despiertan pájaros al anochecer o al amanecer, siempre y cuando estés descansando, tú ignóralos, porque hay un depredador cerca de tu campamento y los pájaros quieren advertirte de ello. Este depredador solamente captura a los seres que están vivos. Los captura y los tortura hasta acabar con ellos. Les gusta jugar con su presa. Regla número 9. No confíes en ningún eco o alguna voz que te esté llamando. No será ni ninguna de las personas que están contigo. Regla número 10. Deja una ofrenda en el árbol viejo. Si encuentras un árbol que está excesivamente seco, con las ramas torcidas y las raíces fuera, la ofrenda tiene que ser una moneda, sangre o un secreto. No dejes ninguna otra cosa más, de lo contrario la ofrenda será inválida. Marcus exclamó con una voz temblorosa. Estamos jodidos. Nos han descubierto. Yo decidí no decir ni una sola palabra, porque Thomas y Paul parecía que querían decir algo. La situación es grave. Sin embargo, no nos ha descubierto ninguna persona, al menos viva. Nosotros dos venimos de un lugar donde sobrevivimos a este encuentro también. Esto se llama reglas extrañas o reglas infernales. Cada uno los llama de una manera. Mi compañero Thomas los llama reglas infernales y los rumanos las llamamos reglas extrañas. Si no creen en lo sobrenatural, hoy van a creer en ello, porque si no lo hacen van a acabar con sus vidas, y que sepan que nosotros vamos a seguirlas a rajatabla. Si no les importa, voy a leerlas de nuevo. Quiero terminar cuanto antes en este lugar y salir de aquí. ¿Qué les pasó a ustedes cuando encontraron estas reglas? Morir. Los que sobrevivimos nos tomamos muy en serio estas reglas. Han aparecido, según los documentos de nuestro país, al menos hablo por mi parte, no sé por Thomas, desde la Primera Guerra Mundial, o incluso antes. Sin embargo, parece que ahora se han hecho mucho más notorias. La carnicería y la masacre parece atraer al diablo. Thomas había sobrevivido a unas reglas extrañas, unas reglas que seguían a un lago, mientras que Paul sobrevivió a dos. Una de ellas estaba relacionada también con un lago y la otra estaba relacionada a un búnker. Nos leímos varias veces más el texto antes de terminar de anochecer. Luego me guardé el texto en uno de los bolsillos de mi chaleco y avanzamos, mirando de nuevo la brújula a la luz de la luna, una luna sin ninguna nube. Agradecí que al menos tuviésemos algo de luz. El camino fue bastante fácil de seguir. Sin embargo, Paul paró en seco a Marcus y le señaló el suelo. Estuvo a punto de pisar un pequeño círculo de piedras. Tomás le dijo en voz baja que ahora los círculos de piedra son como pisar minas. Todos asentimos y luego decidimos seguir andando. Llegamos al lugar donde se supone que estaba la base de operaciones de las SS. Las puertas estaban abiertas de par en par. Y por si fuese poco, se veían luces azules a lo lejos, así que mirando el perímetro decidimos entrar. Cerramos las puertas y las ventanas, haciendo apariencia de que en ese lugar seguía viviendo alguien. Y entonces, por primera vez, encendí una de las lámparas que teníamos con nosotros. Esas lámparas eran unas linternas improvisadas que teníamos junto al chaleco. Estaban usando gas, y por eso teníamos que saber usarlas en buena y cierta medida para no acabar con el mismo. Pero en el mismo momento de encender las luces, 4 armas nos estaban apuntando, 2 japoneses y 2 alemanes. Los 4 estaban en un estado deplorable. Eran los 4 hombres que nos habíamos encontrado el día anterior y habían sido dejados, tanto por las SS como por los japoneses. Yo, al saber alemán, le pregunté: ¿amigo o enemigo? El alemán, que parecía estar al mando de esa operación, se quedó un poco en shock debido a que nosotros hablábamos alemán, y por un segundo titubeó,
pero rápidamente recobró la compostura. Ustedes son aliados, ¿verdad? Sí, no hace falta ocultarlo. Somos aliados y hemos venido aquí por una operación. Parece que ustedes también. Operaciones. Ya no importa ninguna de las operaciones que haya. Tenemos que salir de aquí, todos. Pero seguramente ustedes no saldrán de esta. Se escucharon gruñidos fuera. Eso nos permitió a nosotros desenfundar nuestras armas auxiliares. Sí, no eran nuestros rifles, y por ello no nos defenderíamos tan bien. Sin embargo, ahora nosotros teníamos la sartén también por el mango. Bueno, come salchichas. Ahora estamos a mano. ¿Por qué están ustedes en ese estado tan deplorable si este es su territorio? ¿Acaso mis compañeros ya han avanzado? Ya les gustaría a ustedes avanzar. No van a avanzar. La Alemania prevalecerá. Sin embargo, no. No ha sido eso. Ha sido lo que habita en el bosque. Díganme que ustedes también han recibido las reglas. Nosotros asentimos. Y entonces el japonés, que parecía ser el más mayor del grupo, quitó las armas. Nos dejó de apuntar. Su compañero alemán le gritó de que recuperase las armas, y el japonés en ese momento le apuntó a la cabeza y le dijo con voz suave: No sea usted insensato, la operación ha fracasado. No había ningún aliado infiltrado. Nos hemos encontrado nosotros a los infiltrados, y es más, han destruido esta base de operaciones. Tenemos que retirarnos, tenemos que informar a nuestros frentes. Ya resolveremos nuestras dudas con ellos más tarde. Ahora tenemos que salir de aquí. ¿O es que opina usted que podemos salir de esta nosotros 4? Yo creo que no hemos tenido tan buen resultado. El japonés ofreció una pequeña tregua. Nosotros iríamos en grupo. Cada uno estaría separado del otro. Sin embargo, en caso de haber problemas, nos apoyaríamos los unos a los otros. Nos dijeron que esta base de operaciones estaba destrozada y que podíamos mirarlo si queríamos. Las ventanas de la base de radio estaba abierta de par en par. Mis compañeros estaban hablando con los aliados improvisados y yo, sin que se diesen cuenta, hice unas pequeñas fotos. Esta sería la prueba suficiente para demostrar que la misión había sido un éxito. Luego me dirigí a ellos y les dije cuál era el plan. El japonés, que parecía ser ahora el líder, dijo que iríamos hasta la mitad del camino juntos y luego cada uno por su lado. Había la tregua hasta este momento, y en el momento de separarnos nos volvíamos a encontrar. Esa tregua ya no era válida. Los 8 asentimos, y así lo hicimos. Abrimos la puerta de lo que antes era la base, y salimos con cuidado mirando en todas direcciones. No había luces, no había nada. Sin embargo, cuando terminó de salir el último hombre, le escuché maldecir en japonés. Luego habló en alemán. Estamos en graves problemas. Nosotros le preguntamos por qué, y él simplemente cambió lo que había debajo, de lo que habíamos pisado anteriormente como hojas, apartándolas. Habíamos pisado un círculo de piedra. ¡Malnacidos! Habían ocultado las piedras con las hojas. ¿Acaso eso no era infringir las reglas? Dije yo en voz alta. Thomas se rió. Las reglas no tienen que ser justas, solo se tienen que seguir. Al fin y al cabo es como encontrar un vacío legal aquí. En ese momento nos dimos cuenta de que el mundo estaba oscureciéndose. La luz de la luna se tornó rojo y los árboles perdieron las hojas. Sentimos que algo nos observaba desde la espesura del bosque. Ahora la pregunta era ¿cómo salíamos de aquí? La brújula no apuntaba a ningún lado. El japonés dijo que sabía la dirección, que aún se acordaba del camino. Yo también. Mis compañeros también asintieron, así que intentaríamos ir de memoria. Craso error. Andamos durante horas. La luna no se movía, y tampoco estaban los ruidos característicos del bosque, hasta que de repente nos encontramos rosas negras. Teníamos que ir en esa dirección. Era lo que nosotros creíamos, así que decidimos seguir las reglas. Al quemar las rosas, escuchamos como animales gritando en agonía. Era casi como si estuviesen vivas. Seguimos avanzando, hasta que estuvimos todos lo suficientemente cansados como para querer hacer campamento. Hicimos un campamento extraño, ya que había 2 fogatas, y cada uno estaba a lo suyo. De repente uno de los japoneses
Se acercó a nosotros y nos preguntó si habíamos visto a su compañero. Se había ido a hacer sus necesidades hace escasos minutos, pero en estas situaciones uno tenía que ser previsor. Lo buscamos en conjunto y lo encontramos. Parecía estar andando poco a poco hasta una dirección, con un objetivo claro. Nosotros no lo veíamos, ya que su mirada ahora estaba en blanco. Intentamos retenerlo, sujetarlo a una cuerda que estaba atada a un árbol. Sin embargo, no tuvo mucho éxito. En el momento de dormirnos todos, él se escabulló. Yo me desperté y le seguí a hurtadillas, pero para mi desgracia, ahí estaba el ciervo blanco. Había visto a los ojos al maldito ciervo y ahora sería su presa. Silbé para que mis compañeros se despertasen, y también los alemanes y los japoneses. Todos empezamos a disparar al animal. Sin embargo, este cargó contra el pobre y desorientado alemán. Le mordió la cabeza con unas fauces que no eran características de un herbívoro y se lo llevó. Había cumplido su cometido. Ya se había llevado a su presa. El alemán nos gritó con frustración de que teníamos que haberle disparado mejor, que teníamos que haber apuntado mejor a la cabeza, que éramos unos inútiles. El japonés rápidamente barajó la situación y la intentó calmar. Le dijo que ninguno de nosotros le habíamos dado a la cabeza y que tampoco parecía ser muy efectivo. Teníamos que tener cuidado con las reglas, nada más. Nos preguntamos si las hojas y todo lo que habíamos quemado era de roble, porque no estábamos ya seguros. Sin embargo, pareció ser efectivo, y los árboles, marchitos aunque sea, los habíamos reconocido bien. Seguimos avanzando después de descansar un momento. Sin embargo, ahí es cuando escuchamos los cantos de los pájaros, sin no haber ningún pájaro delante. Nosotros no entendíamos qué estaba pasando. Thomas gritó rápidamente: «¡Tírense al suelo! ¡Hagan como que están durmiendo!». Nosotros asentimos, y los japoneses al vernos hicieron lo mismo. Luego un gran jabalí sin pelo, con una cola de cuchilla, pasó entre nosotros, oliendo el suelo. Teníamos el corazón en la boca. Sin embargo, el peligro pasó, ya que los pájaros dejaron de cantar. Miramos alrededor por si el animal seguía cerca, pero era casi como si se hubiese desvanecido en la nada. Seguimos andando hasta llegar a un claro. Cerca de él había un gran árbol marchito. Sabíamos lo que teníamos que hacer, así que cada uno cogió su cuchillo de combate e hizo un pequeño corte, dejando caer en las raíces del mismo pequeñas gotas de sangre. Nos miramos a los ojos todos. Parecía ser que la ofrenda estaba teniendo efecto. Al fin y al cabo no había pasado nada malo. Seguimos andando hasta encontrar algo que parecía ser la encrucijada donde antes habíamos estado, la encrucijada que marcaba la mitad del camino. Sin embargo, antes de llegar ahí, a escasos metros, nos dimos cuenta de que faltaba otro japonés y que Marcus no estaba tampoco. Habían sido escasos cientos de metros desde que habíamos dejado la explanada, ese pequeño paraje donde estaba el árbol. Teníamos que volver, y al volver encontramos lo peor. El jabalí estaba devorando los cuerpos de los dos. Nosotros gritamos y atacamos al animal. Sin embargo, el animal, antes que huir, a diferencia del ciervo, cargó contra nosotros. Lanzó a Paul y a Thomas por los aires, y a mí casi me pisa una de las piernas. El japonés y el alemán salieron despedidos también. Sin embargo, teníamos una idea mejor. Nos íbamos a quedar quietos. Y así lo hicimos. El animal empezaba a frustrarse y a gritar por los alrededores. Parecía ser que cuando estábamos en el suelo, le era más difícil encontrarnos. ¿Acaso tenía mala visión? ¿Acaso era ciego? Fuera como fuere, yo aproveché el momento. Saqué un pequeño explosivo que íbamos a usar para volar la base y obviamente lo empecé a montar con el máximo silencio posible. Mis compañeros, que se habían recuperado del aturdimiento, estaban viendo la escena y entendían qué quería yo hacer. Todos asintieron con risas macabras e intentaron atraer al animal con pequeños ruidos
de un lado a otro mientras yo montaba el explosivo. Luego lo lancé en medio de su recorrido y mi compañero Thomas lo llamó. En ese momento yo ya había tirado la cuerda para poder accionar el explosivo. Nos alejamos por el suelo todos sin hacer mucho ruido, menos Thomas, que gritó. El animal cargó contra él y justo cuando estuvo por encima del explosivo, apliqué la presión con más fuerza que pude sobre esa palanca y explosivo hizo volar en pedazos al animal. Sin embargo, eso no fue la mejor de las ideas. Habíamos incumplido una regla que era no hablar en voz alta. Así que nos levantamos todos y corrimos. Tomé las chapas de mi compañero y salí corriendo. En esa encrucijada que dividía los caminos de los dos frentes había un círculo de piedras. Nos miramos todos a los ojos y luego entramos dentro. El japonés y el alemán nos miraron con unos aires de respeto y nosotros también. Nos dimos la mano y lo único que pudimos desearnos es: esperemos que ninguno de ustedes muera y que esta guerra termine pronto, porque esta guerra la luchan hijos, padres y hermanos, no los políticos que nos llevan a ella. Pero las medallas siempre estarán en su pecho, no la de nuestros mutilados cuerpos. Dijo Tomás, mientras todos asentíamos con respeto. ¿Qué más que otro, que un polaco que es el que ha vivido la peor parte de la guerra, para decirnos eso? Cada bando perdió a compañeros, cada uno ha perdido a un amigo, alguien con el que ha estado codo con codo durante bastante tiempo. Para mí Marcus era lo último que me quedaba de mi unidad. El mayor recibió la noticia con bastante buena gana. Intentó poner buen rostro, sin embargo parecía no ser la última vez que había escuchado, ni escuchará, el problema de las reglas extrañas. Él dijo que no tenía conocimiento de que hubiese en ese lugar, sin embargo agradecía que habíamos vuelto vivos. Desplazaron de nuevo a Tomás y a Paul de nuevo. Parecía ser que sus países lo necesitaban. Les pregunté los nombres a los dos, para recordarlos. El apellido de Tomás sinceramente se me olvidó bastante rápido. Sin embargo, la de Paul no. Marius Paul Flaviescu. Un hombre que pasó a la leyenda en una agencia que se llamaría Acre. Una agencia de la cual formó parte, como la rama alemana. Después de la posguerra, me quedé en Alemania y estuve bastante feliz. Me casé con una mujer alemana y sinceramente me volví un alemán. Thomas acabó falleciendo en la guerra. Sin embargo, Marius no. Me dijo que no le volviese a llamar Paul. Paul era su segundo nombre, ese que era formal. Sin embargo, alguien con el que había compartido armas merecía ser llamado por algo más cercano. Marius era una persona que estuvo en varios frentes de las reglas y estuvo unos cuantos años solamente en un bosque. Tenía más que experiencia para poder desenvolverse en él. Sin embargo, luego vino un relevo forzoso. Un chico llamado Mihai. Parecía ser que hizo el trabajo bien y acabaron con esas reglas. Precedente que no solamente se repitió en ese lugar, sino que después de eso, poco a poco las reglas demostraron que eran rompibles y que podíamos enfrentarnos a ellas. Mi compañero Marius llegó a ser un agente independiente senior, y con ello muchos beneficios. Yo también soy un agente independiente. Marius encontró algo que lo hace mucho más longevo, o incluso inmortal. No sé la cuestión en concreto. En mi caso no tuve tanta suerte, y dentro de poco voy a terminar. Voy a terminar no solamente con mi trabajo, que he dedicado toda mi vida después de la guerra, y al fin podré descansar en paz, a mis 98 años. Si lees esto, querido amigo, te deseo lo mejor y que sepas que ha sido un honor servir contigo antes y después de la guerra. Firmado, tu amigo Jonathan. Les habla Raud. Espero que les haya gustado esta historia. Es un poquito más corta de lo habitual. Sin embargo, quise abreviarlo un poco porque esta historia tiene parte de trama.
y voy a responder una pregunta que me han hecho varios, tanto por correo como en comentarios. ¿Cuáles son las organizaciones jerárquicas de Acre? No se preocupen, lo están viendo ahora en pantalla. Esta es la organización que he hecho a priori. Por ahora se va a quedar así, y seguirá así creo que hasta el final. Los nombres los puliré un poquito más. Sin embargo, a grandes rasgos, para que se sepan orientar a través de la agencia, son estos. Recuerden, si les ha gustado la historia, dejen un like, un comentario y si no es molestia compartir. Les ha narrado Raud y os deseo muy buenas noches.